Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este proyecto de estudio y aprendizaje juntos. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Sin embargo, es frecuente que tanto pacientes como terapeutas tengan creencias falsas y erróneas que dificultan que la hipnosis clínica se utilice con eficacia. En este vídeo veremos esas falsas creencias, enfatizaremos la eficiencia clínica de la hipnosis, la investigación actualmente en vanguardia y hablaremos sobre el uso cada vez más extendido de esta excelente técnica terapéutica. Esta técnica se ha empleado en clínica durante muchos años. Recordemos, en los siglos pasados, a Braid, Charcot, Mesmer, entre otros. Por lo tanto, es importante y necesario comenzar con una correcta definición. La hipnosis se ha definido como una situación o conjunto de procedimientos en los que una persona designada como el hipnoterapeuta sugiere a otra persona designada como el paciente que experimente diversos cambios en una sensación, por ejemplo, alivio del dolor, en una percepción, por ejemplo, alucinación visual, en una cognición, por ejemplo, expectativas, o en el control sobre una conducta motora. En la clínica, el contexto hipnótico se establece generalmente mediante un procedimiento de inducción. Durante las inducciones hipnóticas, el hipnoterapeuta guía a los pacientes a través de imágenes relajantes y tranquilizadoras, con el objetivo de ayudarles a sentirse más relajados, distraídos de los estímulos y más abiertos a las sugestiones terapéuticas. Es importante señalar que el estar abierto a las sugestiones terapéuticas significa que los pacientes pueden estar dispuestos a cooperar con el procedimiento de hipnosis, no que los pacientes se vuelvan vulnerables de alguna manera. A la fase de inducción le sigue la fase de aplicación, en la que el hipnoterapeuta da sugestiones al cliente. Estas sugestiones pueden estar referidas a que el paciente experimente cambios en procesos sensoriales o cognitivos, en la fisiología, por ejemplo, ritmo cardíaco, en la conducta, por ejemplo, son frecuentes en la literatura las sugestiones para disminuir el estrés o el dolor y para aumentar la vitalidad y la percepción de eficacia. La inducción por relajación no debe considerarse como el único método de realizar una sesión de hipnosis. Hay diferentes tipos de inducciones y todas son recomendables y exitosas por igual. Por ejemplo, se ha comprobado que una inducción físicamente activa, como pedalear en una bicicleta estática, es eficaz. También se puede proporcionar energía y vitalidad a los pacientes que están deprimidos o cansados. Los pacientes que no estén interesados en la comida pueden pasar a tener apetito o conseguir alivio del dolor a los pacientes con dolor persistente. Dependiendo de lo que el paciente haya visto en televisión o en programas de entretenimiento, podrían tener miedo o creencias erróneas sobre la hipnosis. En los medios populares se da una imagen errónea de la hipnosis clínica, como un recurso para controlar la mente, como un medio de recuperar recuerdos perdidos e incluso como un inductor a conductas criminales o indeseadas. Por lo tanto, desde la perspectiva clínica y ética, antes de la primera sesión con hipnosis es crucial educar al paciente sobre lo que es y lo que no es la hipnosis. Es necesario, por tanto, desmitificar la hipnosis, disipar todos los mitos y hablar sobre los miedos potenciales de la hipnoterapia. Este método es similar
al utilizado por los psicólogos o profesionales de la salud en general para presentar cualquier intervención médica o psicológica a los pacientes. En general, tenemos una imagen de la hipnosis vinculada al espectáculo, a veces teatral, y esto no tiene nada que ver con la hipnosis clínica. El propósito y el enfoque son diferentes. Todo lo que el hipnotismo potencia como espectáculo, como la falta de control o la pérdida de identidad del sujeto, es justamente lo contrario de lo que nosotros como hipnoterapeutas debemos hacer: más autocontrol, más gestión sobre lo que la persona hace. ¿Es verdad que los espectáculos se hipnotiza? Sí, por supuesto. Yo personalmente he aparecido en muchos programas de televisión. Cuando miramos televisión, solo una pequeñísima parte de lo grabado, no la etapa de preselección y preparación, la podemos ver. Una parte de la población, entre el 7 y el 10%, son muy sugestionables y fácilmente manipulables. Los profesionales del espectáculo sí saben distinguir a estas personas. Empecemos desmitificando la hipnosis y sus principales mitos. Como todos sabemos, el mayor obstáculo que encuentran los hipnoterapeutas cuando utilizan técnicas de hipnosis es la gran cantidad de falsas creencias y miedos que rodean la práctica de la hipnosis clínica. Creencias que han sido aumentadas por los hipnólogos de teatro y medios de comunicación. Como profesionales no nos oponemos a ningún tipo de hipnosis, repito, no nos oponemos a ningún tipo de hipnosis. Creemos que están promoviendo esta poderosa herramienta y en cierta medida algunos sí son beneficiosos. Por desgracia, no todos ellos hacen bien su trabajo. Nuestra misión es educar, o mejor dicho, reeducar a los que han visto estos programas o espectáculos. El tratamiento que tradicionalmente ha recibido la hipnosis ha estado más ligado al mundo de lo esotérico, mágico y paranormal que a un punto de vista científico. Todo ello ha engendrado una serie de falsas ideas sobre lo que es la hipnosis y con ello la motivación y el surgimiento de falsos mitos al respecto. El resultado es muy desfavorable para la hipnosis, para los hipnoterapeutas y para los pacientes. Para la hipnosis, porque la degrada y la convierte en un simple espectáculo. Para los hipnoterapeutas, porque dificulta la aplicación de la hipnosis clínica. Para el paciente, debido a que el paciente está contaminado con estos falsos mitos, queda atrapado en un halo de miedo e incertidumbre y suele impedirse sucumbir a la profesionalidad del hipnoterapeuta y, por lo tanto, dificultar la entrada en el mejor estado hipnótico para un tratamiento profundo. Es necesario recordar que antes de utilizar la hipnosis es importante, necesario y fundamental hacer desaparecer estos malentendidos, estos misterios en la mente del paciente, esta gran cantidad de creencias falsas relacionadas con la hipnosis. Debemos aclarar los conceptos y eliminar los miedos provocados por creencias falsas que harán que el paciente entorpezca consciente e inconscientemente el proceso hipnótico. El tiempo que dedicamos a desmitificar la hipnosis no es una pérdida de tiempo. Al contrario, facilitará que los pacientes entren en el proceso hipnótico. Entre los más importantes podemos citar los siguientes. La hipnosis solo es adecuada para débiles mentales o de voluntad débil. Puedo quedarme enganchado y no despertar. Es una práctica diabólica. Pueden desvelar mis intimidades. Miedo a hacer el ridículo. Pueden abusar de mí. Se pierde totalmente la conciencia.
En la hipnosis estamos dormidos o inconscientes. La hipnosis es peligrosa. La hipnosis implica una pérdida de la voluntad. La persona hipnotizada se encuentra bajo el poder y el control del hipnoterapeuta. El éxito del trance hipnótico se debe al poder del hipnoterapeuta. Al salir del trance hipnótico no se recuerda nada de la sesión. Veamos punto a punto cada uno de ellos. Primero, la hipnosis solo es adecuada para débiles mentales o de voluntad débil. La principal culpa de la creencia de este mito se sitúa en la práctica de la hipnosis de espectáculo. Evidentemente, a todo el mundo le gusta parecer inteligente, por lo que es mejor desmitificarlo, lo que nos ayudará a la inducción de los pacientes con mucha más facilidad. Está científicamente comprobado que la inteligencia está relacionada positivamente con el trance hipnótico. En otras palabras, cuanto más alta sea la inteligencia, más fácil y probable es que entre en el estado hipnótico el paciente. A los pacientes les gusta escuchar estas palabras y creo que esta es una de las principales formas de mejorar la hipnosis. 2. Puedo quedarme enganchado y no despertar. Se trata de personas que tienen miedo. Creen que en un estado hipnótico se van no sé dónde y se quedan ahí y no regresan. Esto está relacionado con la hipnosis de tipo regresiva, con la convicción de que el paciente consigue desdoblarse o viajar astralmente y se plantean la duda en la persona de cómo volver. Debemos dejarle claro al paciente que si algo le sucediera al hipnoterapeuta, por ejemplo, si durante la sesión falleciera, el paciente después de 10 minutos sin escuchar la voz del hipnoterapeuta se despertaría y saldría automáticamente del trance, ya que mientras estamos ejercitando la hipnosis no estamos dormidos. Por lo tanto, es difícil quedarse en este momento y permanecer en un estado que no está siendo disfrutado. Porque dormir es completamente diferente a la concentración activa, selectiva y consciente. En la hipnosis se recibe comunicación, algo que no se presenta cuando intentamos hablar con alguien que está dormido. De hecho, lo que sí podría pasar es que cuando se está realizando una sesión de hipnosis, en un ambiente relajado, los pacientes se queden dormidos, por lo que el paso de la relajación, que no de la hipnosis, al sueño puede ser muy fácil si la persona está cansada o somnolienta. Dado que la hipnosis también se puede realizar con los ojos abiertos y realizando ejercicio físico, se contradice la posibilidad de que sea la hipnosis la autora del cuelgue mental. Recordar que la hipnosis se puede utilizar para promover el ejercicio físico, por ejemplo, la hipnosis ampliamente utilizada para los atletas de élite en la actualidad. 3. Es una práctica diabólica. Básicamente, todavía existe la creencia en los ancianos y personas de mayor edad de que la hipnosis es parte de ritos satánicos y las personas asociadas con ciertas religiones todavía consideran a la hipnosis como una práctica satánica. Es importante no decir en la primera sesión que se va a practicar una primera sesión de hipnosis, porque si la persona tiene este condicionamiento no se le podrá aplicar fácilmente la sesión. Por ello, es bueno, de forma indirecta, averiguar cuáles son sus creencias y su religión, y no mencionar la palabra hipnosis, sin antes estar seguros de que no hay colisión con sus creencias. Diremos en este caso, vamos a realizar una relajación de unos minutos. Todo ello suponiendo, claro está,
que el paciente acuda a nuestra clínica para recibir un tratamiento de hipnosis y acepte que sí lo va a realizar. Se trata simplemente de hacerlo sin avisar. De lo que se trata es de inducirle, de empezar la inducción sin que esté alerta. Un hipnoterapeuta responsable no tiene que alterar, tocar ni afectar las creencias religiosas de sus pacientes para llevar a cabo un tratamiento. El uso de la hipnosis clínica en la actualidad es terapéutico. No tiene vínculo alguno con ninguna secta ni religión. Punto 4. Pueden desvelar mis intimidades. Se cree que un paciente en estado hipnótico le son inhibidas sus facultades. Dejemos claro al paciente que nadie puede conseguir nada de nadie. Cuando esté en un estado hipnótico y no quiera voluntariamente contestar, no lo hará, y mucho menos si va en contra de su código ético o moral. Por lo tanto, si el paciente no quiere, no contará sus intimidades. Punto 5. Miedo a hacer el ridículo. Debido a que a veces se abusa de la hipnosis en determinadas representaciones teatrales y circenses, algunas personas van a la clínica a regañadientes por miedo a que se rían de ellas. Curiosamente, los que suelen presentarse como voluntarios a una sesión teatral son a los que le gusta ser el centro de atención. Hay que saber distinguir y dejar al paciente claro la diferencia entre la hipnosis de salón o espectáculo y la hipnosis clínica. Punto 6. Pueden abusar de mí. Esta situación solo ocurrirá si el paciente lo permite. El hipnoterapeuta más depravado sería incapaz de propasarse físicamente ni psíquicamente con un paciente, ya que nadie puede interferir en el código moral o ético del paciente. El abuso sexual de los pacientes por parte de los hipnoterapeutas es imposible, porque interferiría con el código moral del paciente y este código no se puede romper bajo hipnosis. A nadie se le puede inducir sugestiones o ideas que vayan en contra de sus principios éticos o morales. Si se ordena algo a una persona hipnotizada contra sus convicciones, esta persona responderá con cierto grado de agitación y saldrá del estado hipnótico. Si le ordenamos suicidarse o cometer un crimen y él cree que viola sus creencias y valores, entonces la persona se confundirá y esto lo hará despertarse del trance. Punto 7. Se pierde totalmente la conciencia. Este es el mito más extendido y hay que hacer entender que permanecer hipnotizado no es estar dormido. La conciencia sabe siempre lo que uno experimenta mientras está hipnotizado. Pese al profundo contacto inconsciente, la mente puede comentar, criticar y censurar. Tenemos siempre control sobre lo que decimos. La hipnosis no es el suero de la verdad. No es de extrañar que después de una sesión de hipnosis el paciente salga de ella con la sensación de no haber sido hipnotizado, porque ha escuchado y se ha enterado de todo lo sucedido. Punto 8. En la hipnosis estamos dormidos o inconscientes. Si esto fuera cierto, entonces la hipnosis no se podría utilizar para nada, más que para un simple descanso. ¿No crees? La hipnosis no consiste en dormir y el paciente siempre conserva algún nivel de alerta, ya que debe estar concentrado y centrado en unas determinadas sensaciones y estímulos, siendo guiado por el hipnoterapeuta. Punto 9. La hipnosis es peligrosa. Suponiendo que la persona que realiza la hipnosis sea un hipnoterapeuta profesional y ha dominado y comprendido la técnica, la hipnoterapia no tiene ningún peligro. Lo más peligroso que puede suceder durante la hipnosis es que el paciente se duerma. Si esto sucede,
no impediría para nada el llevar a cabo la sesión hipnótica. No existe riesgo alguno en dejarse hipnotizar por un profesional, pero utilizada por aficionados, la hipnosis puede hacer aflorar traumas ocultos sobre los que se pierde todo control. La hipnosis no es un juego, es una técnica muy potente que puede ayudar a superar una enfermedad, tanto psíquica como física, y deben emplearla profesionales afines a ella. La hipnosis en manos incorrectas es lo mismo que una medicación mal recetada. Por lo tanto, la hipnosis es uno de los métodos más seguros y no presenta efectos secundarios, siempre y cuando sea realizada por profesionales expertos. Punto 10. La hipnosis implica una pérdida de la voluntad. Si no hay voluntad por parte del paciente para ser hipnotizado, no habrá hipnosis. No puede inducirse la hipnosis sin la colaboración del paciente. La hipnosis es un trabajo en equipo, formado por el terapeuta y el paciente, donde ambos tienen voluntad, uno en aplicar la hipnosis y el otro en recibirla. Si el paciente no quiere y se resiste a ello, no hay hipnosis. Punto 11. La persona hipnotizada se encuentra bajo el control del hipnoterapeuta. Esto es falso, ya que los pacientes hipnotizados no se hallan dominados en absolutos por el hipnoterapeuta, pues poseen completamente intacta la capacidad de tomar decisiones. Si se le ordena a un paciente hipnotizado que haga algo en contra de su voluntad o de su código de conducta personal, código ético-moral, este saldría de inmediato del estado hipnótico. Los pacientes hipnotizados obedecen a lo que ellos quieren y nunca contra su propia voluntad. Punto 12. El éxito del trance hipnótico se debe al poder del hipnoterapeuta. Cualquier persona con voz grave o aguda, sin importar el sexo, puede hipnotizar. El trance hipnótico es inducido por técnicas inductivas y no necesitan el uso de ningún tipo de energía psíquica o poder, ni requiere ningún don. Una persona con una inteligencia promedio puede aprender técnicas inductivas perfectamente. Otra cosa es la práctica seria y profesional de la hipnosis. Es decir, se necesitan años de estudios y preparación para trabajar con pacientes de forma eficaz. El éxito del trance se debe a la voluntad de ambas partes. En otras palabras, voluntad del terapeuta en inducir el trance y voluntad del paciente en aceptar y colaborar para conseguirlo. Punto 13. Al salir del estado hipnótico no se recuerda nada de la sesión. La mayoría de los pacientes recuerdan todo o casi todo lo que se les dijo e hizo durante la sesión hipnótica. Algunos pacientes presentan una amnesia espontánea al salir del trance. No obstante, para evitar esta amnesia, antes de salir del estado hipnótico, se les induce al paciente a que recuerde todo lo dicho en la sesión. Ejemplo: ahora voy a contar hasta 6 y cuando diga 6 abrirás los ojos y te sentirás estupendamente bien. Te sentirás nuevo y renovado y sobre todo te sentirás muy relajado y recordarás todo lo dicho en la sesión. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis de forma profesional, visualiza nuestro siguiente vídeo: pruebas de sugestionabilidad e hipnotizabilidad. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.